buenos días, que el Señor les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a esta nueva conexión de nuestra reunión en línea, este tiempo que Dios nos ha permitido tener, ¿cierto?, para poder compartir la palabra, el mensaje del Evangelio, estar conectados como hermanos en Cristo que somos, como también un tiempo de extensión del reino, extensión del mensaje para todos aquellos que pueden acompañarnos en esta transmisión. Quiero invitar a todos los miembros de nuestra iglesia a compartir la transmisión que está saliendo en este momento en vivo a través del canal de Cristo Eterno Redentor de YouTube, como también del fanpage de nuestra iglesia Cristo Eterno Redentor en Facebook. De esta manera podemos llegar a aquellos corazones que necesitan esperanza y sabiduría para vivir. Damos gracias al Señor porque su palabra nos ha sido entregada para conocer a Dios en profundidad, disfrutar de Él para siempre y también conocer el caminar que debemos transitar por esta vida, cómo hacerlo, los principios, los valores, la ley de Dios para nuestros corazones y cómo a través de este proceso de conocer a Dios, nuestras vidas también son transformadas. Todos los que estamos aquí conectados hoy día reconocemos nuestra profunda necesidad de Dios, no solo en ámbitos del sostenimiento y de la sabiduría, sino también de la necesidad que tenemos de que nuestras vidas sean cambiadas, nuestros corazones sean transformados. Así que estamos con una gran disposición a que Dios nuevamente hoy nos bendiga. Quiero invitarte a iniciar esta reunión, esta transmisión, leyendo la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Por favor, si tú puedes acompañar la lectura, te lo agradecería. Es bueno tener la palabra del Señor frente a nuestros ojos. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué hermosa invitación nos hace el Señor a reflexionar en su palabra sobre la esperanza cristiana. Sabemos que necesitamos al Señor cada día para caminar como de día, como somos, hijos de la luz, hijos del Señor, pero también con la esperanza maravillosa que muy pronto nuestro Señor retornará a buscar a su iglesia, a terminar este proceso de dolor y sufrimiento, traer juicio a las naciones, pero también eterna redención y salvación para aquellos que han confiado y puesto su esperanza en Cristo. Esta serie de Hebreos que hemos estado estudiando justamente ha apuntado a elevar en nuestros corazones, a fortalecer la visión que tenemos de nuestro Salvador y de este plan maravilloso que el Señor tiene para con aquellos que Él ha amado desde la eternidad. En este día, entonces, quiero invitarte a que oremos al Señor de gloria, a que nos animemos unos a otros a estar juntos, conectados en esta transmisión, entendiendo las tremendas limitaciones que este medio tiene. Sin embargo, es lo que Dios ha permitido que hoy tengamos y aprendemos a estar contentos con ello, a disfrutarlo, a usarlo de la mejor manera con el potencial que esto tiene, pero con la esperanza de que pronto también podamos estar juntos cara a cara como hermanos delante del Señor, alabándole en los templos que el Señor así nos permita tener. Así que vamos a orar, hermanos. Quiero pedirte que cierres tus ojos y que con un corazón dispuesto, con una mente cautiva en el corazón de Dios, en el amor de Dios, tú puedas orar en esta mañana. Señor amado, estamos delante de ti agradecidos de tu bondad. Padre amado,
Bendito sea tu nombre, Señor. Bendita tu gloria. Gracias, Señor, por presentarte a nuestras vidas, por alcanzarnos en la oscuridad de nuestro pecado, Señor. En las tinieblas de muerte, Señor, resplandeció Cristo en nuestros corazones. Y eso es causa de tanto gozo y alegría, Señor, para aquellos que son tus hijos. En este día, Señor, queremos pedirte, rogarte, Señor amado, que tengas a bien suplir nuestras necesidades, no solo físicas, sino en nuestras almas. Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor, y que este día, Padre, este tiempo, Señor, en el cual vamos a cantar, alabarte, Señor, sea un tiempo, Señor, de gozo, de expresar con nuestro corazón cuánto te amamos, y que también tú puedas, Señor, suplir aquella necesidad de comunión, relación en la vida de cada creyente que se acerca a ti. Padre, te adoramos en esta mañana y exaltamos tu nombre confiando, Señor, en que tú vas a obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, amigos, les invito entonces a disfrutar este tiempo de alabanzas, expresar con tu corazón, con alegría, el amor que tienes por tu Padre y que sea realmente olor grato delante de nuestro Señor por medio de los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a cantar entonces con alegría en el nombre de Jesús. Buenos días, hermanos. Junto con saludarles a la distancia, ¿cierto? Quisiera compartir con ustedes un pequeño devocional acompañado de una cita bíblica que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Han sido días difíciles para todos nosotros, tanto a nivel país, mundial, por el tema de la pandemia. Y es por eso que es importante fijar nuestros ojos en lo que nos da esperanza a nuestra vida. Como Dios, en Hebreo nos invita a acercarnos a Él y fijar nuestros ojos en Jesús para amarle y esperar en Él con fe. Todos aquellos que hemos creído en Él y que creemos que la cruz son los brazos abiertos de Dios y que Él lidió con lo que estorbaba, el pecado, ¿cierto? Y podemos acercarnos libremente a adorarle, honrarle y alabar su nombre. Porque sabemos que Jesús es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Él ha sido el sacrificio vivo y que se ha ofrecido y que por medio de ese sacrificio hoy nos podemos acercar. Es por eso que juntos a tus hermanos de alabanza cantemos hoy al Señor y adoremos a aquel que nos dio su vida por nosotros, que dio su vida por nosotros y que nos da esa libertad de poder cantar, de poder alabar su nombre. Te invito, hermano, hoy en día en donde tú estés, a cantar con nosotros. Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Mis cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo el que en la cruz por mí cambió mi duro corazón por libertad, libertad.
pagó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, 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 porque bueno has Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Oh,
Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande. Bueno, en este día que vamos a ver con el pastor, capítulo 10, ¿cierto? Entre versículos 19 y 39, si no me equivoco, Pablo nos viene exhortando en este capítulo y a partir del versículo 26 más o menos en adelante es donde más severa es su exhortación, nos da en el suelo ahí.
a tal punto que en algunas otras religiones, según lo que he averiguado, sacando de contexto estas palabras, se predica de que la salvación se pierde incluso. Pero aquí Pablo nos habla de la justicia de Dios para aquellos que no han creído en Dios, en su Hijo. No para quienes viven una vida cristiana y pecan, sino aquel que levanta su puño y dice: no me interesa tu sacrificio, no me interesa tu perdón, no quiero saber de ti. Es por eso que nosotros tenemos que entender que aquí Pablo nos enseña que corregir el mal es parte del carácter de Dios, bueno y amoroso, ¿cierto? El amor y la bondad intervienen en las situaciones de injusticia para corregir el mal. No podemos decir entonces que existe un Dios bueno si no está dispuesto a intervenir y jugar el mal. Porque el amor de Dios también significa que Él un día arreglará todo lo que hemos destruido y corregirá la injusticia. Y establecerá así un reino justo. Y esa es nuestra esperanza, en la que hoy podemos cantar y alabarle a un Dios justo que nos ama. Y que en algún momento todo lo que nosotros internamente pensamos como injusticia, Él lo va a arreglar. Por eso cantemos a ese Dios que nos abre sus brazos y nos recibe con amor. En la cruz diste tu vida, en la cruz lavaste todas mis heridas. Allá en la cruz te entregaste, en la cruz te humillaste por nosotros. Allá en la cruz es donde mi vida tomó valor, cuando tu sangre se derramó. Allá en la cruz es donde mi vida encontró perdón, cuando tu gracia se derramó. Allá en la cruz, allá en la cruz. En la cruz en mí pensaste, en la cruz todas mis cargas tú llevaste. Allá en la cruz me rescataste, en la cruz mi pecado sepultaste. Allá en la cruz es donde mi vida tomó valor, cuando tu sangre se derramó. Allá en la cruz es donde mi vida encontró perdón, cuando tu gracia se derramó.
más de todas mis heridas allá en la cruz, allá en la cruz. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Amén, amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza, de oración. Gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da, que al menos a través de este medio electrónico podamos abrir nuestro corazón, adorar a nuestro Dios, cantar sobre su hermosura y su grandeza. Cuán importante es que podamos tener este tiempo y disfrutar también de este tiempo de poder adorar a nuestro Señor y disponer toda nuestra alma y nuestro corazón para que Dios también nos hable a través de su palabra. En este día nuevamente quiero invitarte a que oremos para que el Señor pueda también usar su palabra para hablar al corazón de quienes somos sus hijos, como también para aquellos que quizás están lejos de Dios hoy día y necesitan
imperiosamente escuchar el Evangelio. Te animo, por favor, que cierres tus ojos y podamos orar a nuestro Señor. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo de alabanzas, este tiempo de expresión de nuestra alma, de adorarte a ti, Señor, cantar a ti, Padre bueno. Señor, es de especial tesoro para nosotros este tiempo, Señor. Es un regalo que tú nos das, Señor, poder compartir contigo y con tu iglesia, con tu familia, Señor, la verdad, Señor, del Evangelio, de que somos parte de una gran familia, Señor. Nos pertenecemos unos a otros como hermanos, somos hijos de un mismo Padre, y tú nos reúnes, tú convocas a tu pueblo, Señor, tú convocas a tu familia para adorarte con libertad en esta mañana. Señor, también ante los grandes desafíos que tenemos en estos últimos tiempos, Señor, como leíamos al principio de esta reunión, son tiempos, Señor, que son difíciles, son tiempos, Señor, que aquejan a veces el alma y el corazón, pero para un creyente, Señor, que sabe que tú vienes pronto, Señor, son tiempos de gran esperanza y de gozo, entendiendo que más pronto que tarde, Señor, llegará el día, Señor, en que podremos verte cara a cara. Padre, en esta mañana te ruego para que tu palabra también, Señor, sea un alimento espiritual suficiente, Señor, para nuestras almas y que pueda convertir nuestras almas, Señor, en este día. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, pueda obrar en el corazón de cada uno de nosotros y dar mucho fruto, Señor, a través de este proceso de plantación y germinación, Señor, que tú haces en nosotros a través de la obra de tu Espíritu, que ilumina tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Te ruego, Señor, Padre, que a pesar de que delante de la iglesia hoy hay un hombre imperfecto, tu palabra perfecta, Señor, pueda ser expresada con sabiduría. Dame de esa sabiduría y de tu denuedo, Señor, para predicar cumplidamente tu palabra, Señor. Un hombre imperfecto que predica tu palabra perfecta, Señor, es la realidad. Señor, para que la gloria sea tuya y no de aquel que la predica, Señor. Ayúdame en esa gran necesidad que tengo de ti también, Señor, ahora que tengo el privilegio de exponer, pero también prepara el corazón, Señor, de nuestros hermanos para recibir con humildad la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, vamos a continuar con la serie de Hebreos, donde hemos hablado de la suficiencia, la grandeza, la supremacía de Cristo por sobre toda visión teológica, religiosa, que planteaba particularmente en este relato del Antiguo Testamento esta visión que ellos tenían de los ritos, de los rituales, de sus antepasados referentes para ellos, y mostrarle, como lo hizo el autor de Hebreos a ese pueblo, mostrarle a su iglesia hoy también cuán importante es seguir adelante confiando en Cristo, no viniendo hacia atrás, ¿cierto?, a antiguas tradiciones, antiguas filosofías, antiguas maneras religiosas de acercarnos a Dios, antiguas maneras religiosas de creer que nuestros medios, nuestros caminos pudieran llevarnos a Dios o ponernos en la posición correcta incluso delante del Señor. Solo Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, es suficiente para llevarnos a salvación, de santificarnos, salvarnos en plenitud. Y hoy día solamente debemos creer y obrar conforme a esa fe puesta en las Escrituras, en lo que el Señor ha querido mostrarnos. Y el autor de Hebreos, de manera magistral, ha venido enseñándonos eso, la grandeza de Cristo. Y si quisiéramos dividir de alguna manera esta carta, ¿cierto?, en secciones, podríamos distinguir al menos dos grandes bloques. Así como Pablo es claramente distinguible en sus cartas estos dos bloques. En este caso, en la carta a los Hebreos, del cual no conocemos con certeza al autor, también podemos ver dos secciones. Una de ellas es una sección teológica o dogmática, entre el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 18, que acabamos de terminar. Uno va a identificar una sección, digamos, del dogma, de la teología, del fundamento teológico para la vida, de la explicación correcta de la verdad del Evangelio. Sin embargo, desde el versículo 19, que vamos a comenzar a ver hoy, en adelante, hasta el final de la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, verso 25, vamos a ver una sección eminentemente práctica, que apunta a la aplicación de todo lo que venimos hablando en estos primeros capítulos. Por lo tanto, vamos a reconocer que después de
presentar la superioridad de Cristo ante los profetas, ante Moisés, ante los ángeles, ante Josué, ante Aarón. Luego de mostrar de que Cristo es el mejor y mayor sacerdote, con un mejor y mayor sacrificio, que entró al santuario que está en los cielos, el autor de Hebreos va a proceder entonces a mostrarnos las importantes aplicaciones que tiene la verdad del Evangelio y este llamamiento que Dios está haciendo al pueblo de Dios. La correcta ortodoxia, la correcta enseñanza debiera ya también desencadenar y llevar a los creyentes a una correcta ortopraxis, a algo práctico pero correcto. Por lo tanto, hoy en esta sección que vamos a estudiar, entre el versículo 19 y versículo 39 del capítulo 10 de Hebreos, vamos a ver tres puntos importantes y relevantes. Entre el versículo 19 y 25 vamos a ver una gran exhortación que el autor hace a la iglesia. Entre el versículo 26 y el verso 31 vamos a ver una gran advertencia que él está haciendo. Pero también, y al final, entre el verso 32 y el verso 39, vamos a ver un gran estímulo, aliento que también este autor está haciendo a la iglesia ante la realidad de lo que él está exhortando y ante la realidad de la advertencia que está haciendo, cómo los cristianos también podemos ser estimulados por las verdades y las promesas que el Señor tiene para su iglesia. Amén. Así que con mucho gozo y alegría en esta mañana vamos a compartir la palabra. Anima tu corazón a escudriñar la Escritura. Por favor, toma tu Biblia ahí para que escudriñemos profundamente y leamos primero entonces Hebreos capítulo 10. Vamos juntos, por favor, a leer Hebreos 10 desde el versículo 19. Vamos a leer hasta el 25 y vamos a ir paso a paso avanzando en esta sección. Versos 19 al 25. Vamos a leer. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta es la primera sección que vamos a analizar en esta mañana. Y esto es una gran exhortación. Y cuando hablamos entonces en el contexto, debido al sacrificio perfecto, completo y final que Cristo entregó en la cruz, que es lo que hemos venido estudiando las semanas anteriores, tenemos algunos privilegios que nos está mostrando esta carta que podemos disfrutar plenamente como creyentes. Y por eso el autor está haciendo una exhortación, digamos, a los creyentes a disfrutar de estos privilegios. Vamos a ver entonces cómo en el verso 19 se nos está presentando algo que es tremendo. Primero, vamos a ver que tenemos un libre acceso a la presencia de Dios. El verso 19 lo dice con tanta claridad. Hermanos, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. Recuerde que antes, una vez al año, el sumo sacerdote entraba a ese lugar definido como el lugar santísimo, pero nosotros, hoy, por la sangre de Cristo, que es suficiente, podemos ser valientes y entrar libremente a este lugar santísimo, entrar y estar presentes en la presencia de Dios. La santidad de Dios, si no estuviera esta oportunidad por medio de Cristo, nos mantendría totalmente fuera de su presencia. Hoy podemos entrar porque el castigo de nuestros pecados fue sufrido por Cristo. Él murió y Él resucitó por nosotros. Y por eso hoy recuérdale a tu alma que tienes libre acceso porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Miren, las religiones del mundo siempre han querido que esto suceda, de ir a Dios. Esta idea de poder estar frente a la deidad.
Por eso han diseñado ellos ciertos métodos, ciertos rituales, ciertos caminos, incluso sacrificios humanos, práctica de buenas obras, rituales, formas distintas de intentar acercarse a Dios, porque claramente es un planteamiento religioso importante poder llegar a Dios. Hay tantas religiones en el mundo como métodos han sido propuestos supuestamente para llegar a Dios. Pero el cristianismo, hermanos, es la única religión en la que Dios viene al mundo en su Hijo para morir y llevar a su pueblo al encuentro con Él. Qué precioso es esto. Y por eso es una invitación y es un gran privilegio. Y cuando decimos entonces que somos cristianos, estamos diciendo en que creemos que tenemos acceso a Dios, que ese acceso está abierto a través de Jesús y para todo aquel que cree en Cristo. Por eso es una invitación a acercarse al Señor. En la práctica, si pensamos bien en el culto levítico, era un gran mensaje que le decía a la gente: hey, aléjate, aléjate, no sea que te mueras, no sea que desaparezcas frente al Señor. Ese era el mensaje práctico del modelo levítico. Pero cuando vemos el mensaje cristiano, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Acércate, acércate al trono de la gracia con confianza. Qué gloriosa superioridad, qué gloriosa invitación nos está haciendo hoy el Evangelio. Y por eso es una exhortación, digamos, ¿no? Es un llamado a una invitación grande a acercarte. Cristo devuelve al hombre la comunión con Dios, una comunión plena, libre e íntima. Como cristianos tenemos que disfrutar. Y eso es un privilegio que tenemos como creyentes. Una segunda mirada de privilegio, podríamos verla en el verso 20, el hecho de que tenemos un camino nuevo, pero también dice, y es bien particular, vivo hacia Dios. Dice el verso 20, Él nos abrió un camino nuevo y vivo que Él hizo, ¿cierto?, rompiendo el velo, perdón, a través del velo, y esto es por su carne, porque Él fue sacrificado. Este camino no estaba abierto en el Antiguo Testamento. Dios estaba rodeado. Recuerda, el lugar santísimo, primero era un lugar totalmente cerrado con una gruesa cortina y además un grueso velo que impedía llegar a Dios. Pero en la muerte de Cristo el velo se rasgó de arriba a abajo y abrió este camino, un camino nuevo y vivo. Hermanos queridos, el camino a Dios, piénselo usted, no es entonces un ritual. El camino a Dios no es un montón de reglas religiosas. El camino a Dios no es 7 pasos para llegar a Dios. El camino no es una ceremonia. El camino no es entonces una liturgia. El camino a Dios es una persona y el camino es Jesús. El camino a Dios es una relación con Cristo para llegar al Padre, hermanos. La ruptura del velo de arriba abajo es una alusión a la muerte que Cristo sufrió, en la cruz del Calvario. Es decir, este derramamiento de sangre como expiación vicaria por el pecado y por todos los pecados, hermanos, es la inauguración de un camino nuevo y vivo al lugar santísimo. Es un camino que nos lleva a la salvación plena, total y efectiva, hermanos. Es la presencia de Dios mismo. Hoy podemos estar en la presencia de Dios sin caer muertos. Esto fue simbolizado de una manera preciosa en ese momento de la crucifixión, cuando la ruptura del velo se realizó de arriba abajo. Es la marca del final de esa dispensación de la ley y la inauguración de un nuevo orden espiritual, un nuevo pacto hecho en su sangre. Por su sacrificio en la cruz, entonces, Cristo quitó el velo entre Dios y su pueblo. Hermanos, aprovechemos este privilegio y transite usted por este camino libre al Padre. Frente a la adversidad, frente a la angustia, cuando no veas caminos a seguir, cuando tu corazón y tu mente está oscurecido, hay un camino vivo y abierto. Cristo el Señor, la entrada está abierta, aprovéchala, aprovecha. Esa es la invitación que está haciendo Hebreos. Una tercera invitación, digamos, podríamos verla en el verso 21, ¿no? Que tenemos a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote delante de Dios. Además que Él es nuestro camino, Él es el gran sumo sacerdote de la casa de Dios. Si usted recuerda,
Los sacerdotes del sistema judío eran hombres imperfectos que hicieron sacrificios imperfectos para quitar el pecado del hombre. Pero Cristo, siendo el sacerdote perfecto, ofreció el sacrificio perfecto para quitar definitivamente nuestros pecados para siempre. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y si hoy estás débil, y si hoy has pecado y tu conciencia te está castigando, si no te atreves a ir al Padre por la culpabilidad, porque crees que no eres digno de estar ahí, fíjate, efectivamente nadie es digno en sí mismo, pero por la obra de Cristo, porque Él es un sumo sacerdote que intercede por ti frente al Padre, tú puedes venir con confianza a pesar de haber pecado. Es que esto es tan maravilloso, hermanos, si pensamos en esto. Él es tan glorioso y lo que ha hecho por nosotros es tan maravilloso que el autor de Hebreos nos está haciendo una invitación a disfrutar de estos privilegios, a no perderlos. Siendo hijos del Rey, estamos viviendo en cuanto a la relación con el Padre como pordioseros alejados de Dios, hermanos. Un cuarto elemento a considerar entonces aquí en el texto es lo que el verso 22 nos muestra, que tenemos que ser lo suficientemente valientes entonces para entrar a la presencia de Dios. El verso 22 dice, acerquémonos con un corazón sincero. No hay nada que ocultar, como si Dios no supiera lo que pasa dentro de nosotros. Y por eso dice, acércate así como estás, sinceramente, sin tapujos, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia. Hey, Cristo pagó por tus pecados y lavado nuestros cuerpos con agua pura. Esto es muy similar a esa exhortación tan preciosa que estudiamos tiempo atrás cuando vimos Hebreos 4:16, que decía, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, no tengas miedo, sino plena seguridad de fe para entrar a esta presencia. La culpa ya no debe pesar en tu corazón, nuestra conciencia ha sido purificada, nuestros cuerpos han sido lavados por la obra de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. Entra a la presencia de Dios Santo. Él está plenamente dispuesto. La puerta está totalmente abierta para recibir a sus hijos. Hermanos, no hay nada que nos excluya hoy día. Nada te va a excluir de poder estar ahí. Nada. Nuestra conciencia se ha purificado. Nuestros pecados han sido perdonados. En Él fuimos santificados. ¿Hay algo entonces que nos atemorice para avanzar hacia nuestro Padre? Cualquier temor, hermanos, sería totalmente injustificado. Una invención de nuestra mente, una invención de Satanás para alejarnos de este gran privilegio que tenemos hoy de estar en la presencia del Señor. Y por supuesto, y Él insiste, ¿no? Entonces permanezcamos firmes en este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. El verso 23 lo dice, mantengámonos firmes sin fluctuar, hermanos, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Después de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, que debiera ser suficiente razón para estar confiados, no debemos entonces vacilar para retroceder, sobre todo si sabemos que aquel que ha prometido todo esto es Dios, nuestro Dios. Nosotros, si recordamos, la promesa, pero también recordamos quién hizo la promesa, debiéramos estar seguros. Hermanos, aquel que hizo la promesa no es un hombre mentiroso, no es un hombre como los hombres que mentimos. El hombre se arrepiente, el hombre se vuelve atrás, generalmente el hombre rompe las palabras y no cumple las promesas. Todos estamos acostumbrados a sentirnos decepcionados y frustrados de esta manera porque hemos tenido esta experiencia de que personas no han cumplido lo que nos han prometido. Como si somos honestos, muchas veces nosotros tampoco hemos respondido a todos aquellos compromisos que hemos hecho por otros. Pero con Dios, sin embargo, hermanos, esto no es así. Él no es un nombre para mentir. Números capítulo 23, por favor, acompáñenme. Acompáñenme, por favor, al libro de Números, capítulo 23, un hermoso texto, el cual estábamos citando recién, pero en el verso 19 dice esto y agrega algo que me gustaría que usted leyera conmigo. Por favor, acompáñeme a Números 23, verso 19, para que tu mente y tu corazón lo escuche con fuerza. Dice así, Dios no es hombre. ¿Estamos claros con eso, no?
Dios no es hombre, y él agrega, para que mienta, y asume, por lo tanto, que los hombres mentimos. Dios no es hombre, Dios es Dios. Y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y nos pregunta, él dijo, ¿y no hará? Habló y no lo ejecutará. Es como dijeron, ¿tú sabes de quién estamos hablando? ¿Tú sabes con quién estamos tratando? ¿Tú sabes quién es Dios? Dios no miente, Dios no se arrepiente como los hombres. Y esa es una firme garantía de que lo que se ha prometido se va a cumplir. Y por eso mantengamos firmes sin fluctuar esta profesión, este proclamar lo que nosotros creemos, este proclamar lo que nosotros esperamos, porque fiel es Dios. Si Él dijo, hermanos, no lo hará. Él habló, no lo ejecutará. Debido a esta realidad entonces inquebrantable, no es tiempo de aflojar o ceder a la tentación de volver atrás en nuestra fe, como en la práctica le decía a los hermanos de Hebreos. No es tiempo de volver al judaísmo, no es tiempo de volver a las sombras del Antiguo Testamento, no es tiempo de flaquear en nuestra fe. Hermanos, si esto lo llevamos a la realidad actual, no es tiempo de volver atrás, de seguir proclamando y viviendo en nuestras almas y nuestras familias la verdad del Evangelio. No es tiempo de dejar de conectarnos, no es tiempo de dejar de orar, no es tiempo de dejar de leer la Biblia, no es tiempo de dejar de estar en comunión a pesar de las limitaciones, no es tiempo de flaquear en nuestra fe. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que prometió. Amén. Un sexto llamado o a consideración de los privilegios es que también tenemos personas cerca nuestra para animarnos. Por eso el verso 24 dice, hey, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Las pruebas de la vida cristiana, en vez de desanimarnos, en vez de alejarnos, deberíamos considerar que aquellas pruebas son oportunidades para poder experimentar la relación de cuerpo, para amarnos y para practicar las buenas obras. A pesar de nuestras imperfecciones, generalmente vamos a tener personas que van a estar al lado nuestro para animarnos. Y muchas también oportunidades de nosotros observar personas que necesitan ser alentadas, estimuladas, y tú y yo podemos ser parte de esta maravillosa realidad. Para todos esto es difícil, hermanos, la vida es difícil. Y por el apoyo mutuo, hermanos, por el aliento mutuo, que es tan importante, nosotros vamos a tener la oportunidad de ser sacados a veces de desesperanza. Hermanos, no solo tú pierdes por el hecho de no estar cerca de tus hermanos, sino que los demás pierden porque tú no estás cerca. Fíjate que este texto dice, considerémonos para estimularlos al amor y a las buenas obras. No se trata de congregarnos por todo lo que yo voy a recibir solamente, sino de congregarnos, de estar conectados por todo lo que tú puedes bendecir. O sea, en la práctica es decirte, no seas un egoísta. No seas egoísta. Cuando tú te aíslas, cuando tú no te conectas, cuando tú no oras por los que están al lado tuyo, no te interesa, tú no llamas a los demás, es por el profundo egoísmo que a veces encierra tu corazón de pecado, hermano. Por eso esto es un llamado. ¡Hey! Disfrutemos la oportunidad maravillosa de ser bendecidos a través de otros, pero también nosotros ser bendición para los demás. Por eso, Romanos 13:8, el apóstol Pablo, él está en ese mandamiento de amarse unos a otros, lo manifiesta como una especie de deuda. O sea, nosotros le debemos a los demás el amor. Romanos 13:8 dice, no debáis nada a nadie, sino el amarnos unos a otros. Cuando un creyente no se congrega, cuando un creyente no está con sus hermanos conectados, él tiene una deuda, le debe a los demás amor. Y esa deuda el Señor la conoce, porque el que ama, dice el verso 8 del capítulo 13 de Romanos, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hay una frase muy interesante que dijo John Wesley, ¿cierto? Recordándole a los metodistas, a los primeros metodistas. Él les dijo, la Biblia no sabe nada acerca de una religión solitaria. Aquellos cristianos que no se conectan con su iglesia, y a pesar de las limitaciones que tenemos hoy día, hay oportunidades de hacerlo. Están mostrando una especie de conocimiento incompleto de la religión.
no conocen realmente lo importante de esto, o su propio corazón egoísta los está abstrayendo de este privilegio que tenemos como familia de Dios de estar cerca lo más que nos sea posible. Y un séptimo elemento con el cual vamos a terminar esta primera sección, este primer llamado que se nos está haciendo, esta primera exhortación a disfrutar de los privilegios, es el hecho de que nosotros hoy día debemos y podemos buscar comunión unos con otros. Están las posibilidades. Hoy día tenemos oportunidades. Fíjense, el verso 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, la iglesia es un cuerpo, la iglesia es un rebaño, la iglesia es una familia. No podemos vivir aislados. Es un llamado a buscar la comunión. Nos pertenecemos y debemos unirnos para servirnos unos a otros, exhortándonos unos a otros y ser una bendición los unos para los otros. Amados, el culto público es una necesidad en la vida cristiana. El compañerismo con los hermanos es una necesidad en la vida cristiana y siempre ha sido uno de los principales medios que Dios ha utilizado para manifestar su gracia en su iglesia. Aquellos que están lejos pierden incluso la oportunidad de la gracia abundante de Dios que Dios manifiesta generalmente en su iglesia. La comunión cercana entonces y regular no es solo una idea agradable o un planteamiento mandativo, sino que es una necesidad absoluta para el fortalecimiento de la vida cristiana. Qué grandiosos 7 privilegios nos muestran estos textos, hermanos. Qué hermosa exhortación Dios está haciendo hoy a su pueblo. El segundo punto que vamos a ver esta mañana es una gran advertencia. Vamos a leer del verso 26 al 31. Hebreos 10, versos 26 al 31, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo le daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¡Wow! ¡Qué advertencia! ¡Qué advertencia, hermanos! Por lo tanto, después de exhortar a los creyentes y considerar lo que tienen en Cristo y lo que deberían hacer unos por otros, el autor está ahora alertando a los creyentes sobre el terrible peligro de la apostasía que hemos compartido varias semanas. El peligro de darle la espalda a Cristo y regresar al judaísmo en este caso. Por eso hay 4 advertencias muy potentes que me gustaría que pudiéramos revisar en esta mañana. El peligro primero es el de la apostasía. Y por eso dice, si pecáremos voluntariamente en el verso 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí en este punto es importante aclarar que no está hablando de los pecados de las debilidades que cometen los creyentes. Y esto es obvio por todo lo que hemos estudiado en los capítulos anteriores. Algunos se abstraen de los primeros 10 capítulos sin entender todo lo que ha hablado los primeros 10 capítulos y malinterpretan este texto, ¿no? Como que la salvación se puede perder. Ya que, hermanos queridos, cuando un creyente comete pecados por las debilidades, como ya se nos enseñó y hemos visto en todos los capítulos anteriores, como en la mirada global de la revelación del Evangelio, en tales casos, ¿qué tiene que hacer una persona? Volverse a Cristo como humillado, reconociendo sus pecados. ¿Por qué? Porque tenemos un gran y amoroso sumo sacerdote que que se compadece de nuestras debilidades y que Él pagó por todos nuestros pecados. Entonces, aunque profesamos la fe en Jesucristo, hermanos, todos vamos a tropezar y pecar muchas veces. Santiago 3:2, por ejemplo, dice, todos ofendemos
muchas veces. Yo te pregunto, ¿cuánto es muchas? ¡Muchas! Y si es muchas y nuestra salvación dependiera de los pecados que cometemos, hermanos, estamos totalmente arruinados, hermanos. Por lo tanto, aquí el autor advierte del abandono de la fe. Esto significa en la práctica el abandono del cristianismo para volver al judaísmo. Él está advirtiendo del peligro de darle la espalda a Cristo y negar lo que se ha profesado, hermanos. Se refiere a un pecado intencional y deliberado de alguien que después de haber conocido la verdad, de que estuvo con nosotros, caminó en la iglesia, escuchó el evangelio, cantó corito, hizo discipulado, hizo varias cosas, hoy día no camina con el Señor. Hermanos, no es el caso entonces de creyentes que caen en pecado, hermanos, que se afligen por su pecado cometido, que se arrepienten, que se sienten mal, que le piden perdón a Dios, que se levantan y continúan adelante. El pecado de apostasía es mucho peor, hermanos. Es el abandono deliberado y definitivo de la verdad. Para este tipo de pecados, como lo advierte claramente esta palabra, no hay esperanza de perdón. Hermanos, no hay esperanza de perdón. Es una advertencia que grita con mucha fuerza, que le grita en la cara a las personas: si rechazas deliberadamente la cruz, no pienses que encontrarás una expiación por tus pecados en otra parte. No hay otra forma de expiar tus pecados, sino solo por Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y el que rechaza a Cristo, ese es un pecado imperdonable. Hermanos, amigos que están escuchando, rechazar a aquel que es el único remedio para el pecado, que ha sido ofrecido por el amor de Dios mediante esa sangre derramada de Cristo, es excluirte para siempre de toda esperanza de salvación en esta vida o en la eternidad. Por eso, la Escritura nos enseña que nosotros cuando predicamos, cuando le hablamos a las personas, es como si Dios estuviese rogando por medio de nosotros: reconciliados con Dios, vengan a Cristo, no abandonen su esperanza en Cristo, porque aquel que rechaza a Cristo, aquel que rechaza el amor del Padre por medio de la sangre de Cristo, se excluye para siempre de toda esperanza de salvación en esta vida o en la eternidad. Por eso esto es una tremenda advertencia. Y aumenta los argumentos en el verso 27 por la pena, por la apostasía. El verso 27 lo dice con toda claridad: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquel que se revela a la verdad de Cristo, al Evangelio, se transforma en un adversario de Dios, un oponente, un enemigo. Y aquel que es enemigo no tiene oportunidad. Solamente una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que los va a devorar. Hermanos, aquellos que abandonan a Cristo por temor, por ejemplo, a la persecución, que es el caso que estamos relatando en Hebreos, o incluso que rechazan su persona y su obra, porque quieren permanecer en sus pecados o simplemente porque hay una sentencia de persecución sobre su vida. Ellos se están poniendo su sentencia, ellos se ponen su soga al cuello. Para aquellos solamente queda una horrible expectación de juicio y fuego vengador que Dios va a manifestar sobre sus cabezas, hermanos. Convertirse en enemigo de Cristo es entrar por un camino de condenación irremediablemente hacia la muerte. Por lo tanto, amados, si vivimos sin un sacrificio expiatorio en el que podamos hoy confiar, solo lo que queda para nosotros es juicio y fuego para nuestras almas. La exhortación, el llamado hoy día es a confiar y estar firme en Cristo y seguir sus caminos. Congregarnos mutuamente y seguir congregarnos, estar juntos y seguir juntos caminando en el Evangelio. Un tercer elemento más de esta advertencia lo podemos ver entre el verso 28 y 29, que hay una mayor seriedad, ¿cierto?, cuando la apostasía es frente a lo que significa este Evangelio. El verso 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, hay un castigo para aquel que viola la ley, y eso es morir. Pero dice el verso 29,
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Aquí no estamos hablando de que no quise una oferta que me hizo el gobierno. No estamos hablando de una oferta que me hizo una persona y que me dijo, te ofrezco este trabajo y si no lo quieres puedes cambiar por otro. No, no, no. Aquí estamos hablando de lo que significa la obra de Cristo. Aquel que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué cree usted que le va a pasar? Porque la ofensa es terrible. Aquí no es simplemente quebrantar la ley de Moisés. Aquí está teniendo por inmunda y menospreciando la sangre santa de Cristo Jesús. Si en la ley de Moisés entonces hubo un castigo severo a los transgresores, ¿cuánto más severo será aquello para aquellos que deliberadamente rechazan la gracia de Dios y se burlan en la práctica del sacrificio del Hijo del Señor? El pecador entonces que se revela contra Dios en este momento del nuevo pacto, está rechazando a la persona de Cristo, la obra de Cristo y la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que la Escritura llama el pecado imperdonable. Rechazar a Cristo y la persona del Espíritu Santo que te está hablando y permitiendo la oportunidad que tú creas, que tú llegues, que reconozcas a Cristo. El autor de Hebreos menciona entonces 3 ofensas cometidas por el apóstol: pisotear al Hijo de Dios, profanar la sangre del pacto y ultrajar al Espíritu de gracia. Vuelvo a repetir, pisotear al Hijo de Dios. Fíjense, Dios envió a su Hijo. Profanar la sangre del pacto y ultrajar al Espíritu de gracia, que está clamando, vengan a Cristo, vengan a Cristo. Por lo tanto, la apostasía es un pecado contra el Dios trinitario. El apóstata peca entonces contra el Padre, porque Él es el que nos dio el Hijo. El apóstata peca contra el Hijo porque profana la sangre del pacto. Y el apóstata peca contra el Espíritu porque ultraja al Espíritu de gracia, como habla la Escritura. Estos 3 aspectos de la apostasía, hermanos, no solo ponen al hombre en una posición de condenación, sino que también lo ponen en una posición específicamente no cristiana. Amados, queridos, aquellos que escuchan en esta mañana, el pecado no es simplemente desobediencia en una ley impersonal, sino que es el hundimiento total de una relación personal con el Creador por medio de Cristo, gracias a Cristo y con la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso pecar no es simplemente ir contra una ley, sino desafiar, herir y violar el corazón de Dios, cuyo nombre es Padre. Padre. Hoy puso su espíritu para clamar, Abba, Padre, Padre. Él es nuestro Padre. Hizo todo por nosotros, ha hecho todo por nosotros, está haciendo todo por nosotros y hará todo por nosotros por amor. Cuán terrible entonces es esta apostasía, y advierte contra eso. Y lo que queda entonces es inevitablemente un juicio causado por esta apostasía. Y eso es lo que el verso 30 y 31 plantea con toda claridad, sin dobleces, sin tapujos, porque la situación requiere claridad ante la gravedad de los hechos. Verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. O sea, Dios no va a dejar por inocente al culpable, hermanos. Él dice, mía es la venganza, yo le daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, hoy hay muchos predicadores, lamentablemente, que hablan solo del amor de Dios y no mencionan nada sobre su ira y su juicio. El autor de Hebreos no suavizó el mensaje para volverse políticamente correcto. Aquellos, entonces, que permanezcan rebeldes contra el Hijo de Dios, enfrentarán la ira del Cordero de Dios y el juicio divino. Dar la espalda a Cristo es apostatar y enfrentar la venganza del mismo Dios. Es caer en manos del Dios vivo, el juez recto y justo del universo, hermanos. El autor de Hebreos por eso está diciendo enfático y dramático en afirmar, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amados, no hay cura para la condición de apostasía. No va a haber escape del castigo para aquel que vuelva atrás. Todo lo que le va a esperar a esas personas es la santa venganza de Dios, la terrible expectativa de caer en manos del Dios viviente como un pecador no perdonado que deliberadamente lo despreció. Por eso,
El llamado que hacemos en este día es a volver a Cristo, a no bajar los brazos, a pesar de la persecución, a pesar de los problemas. Jamás abandonar el cristianismo. Es un llamado de emergencia al corazón que se está enfriando, al corazón que se está apartando del Evangelio. Vente para acá, vente de vuelta. Cristo es gracia, Cristo es amor, Cristo es perdón. Pero si tú rechazas el Evangelio, estás ofendiendo al Creador, al Padre, estás ofendiendo al Hijo y estás ofendiendo al Espíritu Santo. Y es por eso que también para alentar el corazón del pueblo de Dios, entendiendo que no nos es fácil permanecer y prevalecer en nuestra fe, que las presiones a veces en la vida, las tentaciones, como también nuestras almas fluctúan, se nos hace difícil, hermanos, a veces completar, seguir adelante con lo que Dios nos está invitando a hacer. Y por eso después de tocar la trompeta, después de dar esta gran advertencia solemne sobre el peligro de la apostasía, el autor ahora anima al pueblo de Dios, mostrándoles que mientras caminemos por este mundo, hermanos, tendremos pruebas. Por supuesto tendremos pruebas, el Señor lo dijo, pero debemos a pesar de eso mantener nuestros ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa es firme y segura. Y es por eso que vamos a destacar varios puntos aquí que me gustaría que observáramos del verso 32 en adelante al verso 39. Este gran estímulo. Leamos completo, del verso 32 al 39 primero. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis grande combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, hermanos. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla, qué glorioso llamado se nos está haciendo, qué estímulo más grande tenemos hoy día en estas palabras del Evangelio, hermanos. Dice entonces que recordemos que el Evangelio trae luz, por supuesto, pero también pruebas, y no tenemos que desconocer esto. Y por eso dice, traigo a memoria, ¿cierto? Traer a memoria los días pasados, los cuales ustedes fueron iluminados, pero sostuvieron grande combate de padecimiento, hermanos. Vamos a enfrentar problemas. Y estos problemas sin duda se interponen en nuestro camino y a menudo necesitamos mirar hacia atrás, ver que hay otros que también han sufrido. Necesitamos recoger este carrete de la memoria. Necesitamos recordar siempre, hermanos, primero, quiénes éramos antes de Cristo, pero también quiénes somos hoy día en Cristo. Y que estamos en una pelea de dos bandos, aunque claramente el bando nuestro ha ganado. Vamos a tener dificultades. El Evangelio nos ha traído luz de salvación, pero con él también vienen estas pruebas, estas grandes luchas y no poco sufrimiento. No debemos sorprendernos de esto. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero si pensamos un poco en el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 8 ya del libro de los Hechos se ve cómo se persiguió a Esteban y hubo un martirio de Esteban. Luego en el capítulo 12 vemos la muerte de Santiago y el arresto de Pedro. Luego vemos en el capítulo 18, de hecho, la expulsión de los judíos de Roma. Y después en el año 64 aproximadamente sabemos que vinieron terribles persecuciones en manos del emperador Nerón. Y los cristianos fueron oprimidos, crucificados, quemados vivos y arrojados a la fosa de los leones, hermanos. Antes de que un individuo se convierta a Cristo, está sumergido en tinieblas, en el imperio de las tinieblas, y Satanás los tiene bajo su poder. Pero en el momento que una persona recibe la luz del Evangelio, se pone en el bando contrario de Satanás. Y Satanás va a reunir todo su personal para perseguirlo, para atacarlo, porque el mundo y Satanás lo odia y lo va a acosar, sin duda. Entonces no tenemos que sorprendernos de esta batalla. Es la verdad. No vamos a decir, hey, el cristianismo es pare de sufrir, como dicen algunos por ahí. Por supuesto que van a haber persecuciones.
Y por eso está poniendo las bases claras. No nos va a engañar, pero también nos habla de que tenemos que estar conscientes de que estas persecuciones a veces son soportables. Primero, ¿por qué? Porque tenemos a Cristo, hermanos. Nosotros tenemos la mejor parte. El autor de Hebreos les recuerda a ellos, ustedes fueron a un espectáculo, ustedes recibieron humillaciones, ustedes recibieron tribulaciones, pero qué bueno porque también ustedes estuvieron del lado de aquellos que también sufrieron cosas semejantes. Ellos llegaron a ser compañeros de otras personas que también han sufrido. No somos los únicos que sufrimos. Los cristianos a través de la historia y hoy día, incluso en el mundo, están sufriendo. Hermanos nuestros están sufriendo persecuciones terribles. Y el autor les está recordando que a pesar de estas duras circunstancias, incluso como ellos prestaron atención a los desafortunados que también sufrieron, ellos se transformaron en personas empáticas, compasivas. Hermanos, la vida cristiana no es indolora, no es indolora. Segunda de Timoteo, capítulo 3:12, el apóstol Pablo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es así, hermanos. Y no podemos engañarnos entre nosotros. Van a haber aflicciones. Y sobre todo, en tiempos de persecución, muchos van a ser probados a volver atrás. La palabra, entonces, como experiencia, nos muestra que la amistad con el mundo, hermanos, es peor que la espada del mundo. La abundancia a veces aleja a las personas de Dios más que la escasez. La gente se acomoda a la prosperidad y más que la adversidad. Entonces, a veces las pruebas nosotros las vemos como malas, pero las pruebas son realmente algo que a veces remece nuestro corazón para volver a Cristo. Y por eso lo vemos en la palabra y lo vemos también en la propia experiencia. A veces la gente por estar demasiado cerca con el mundo, eso les hace más mal que cuando el mundo les golpea. Hay personas que se alejan de Dios por la abundancia, pero en la escasez la gente tiende mayormente a acercarse a Dios. La gente en la prosperidad generalmente se diluye por sus propios pecados, pero en la adversidad la gente se pone más piadosa. Por lo tanto, no es malo que tengamos pruebas. Hay un lado muy positivo de entender que el cristianismo tiene esta persecución, el cristianismo tiene estas pruebas y termina siendo palabras de ánimo. En vez de que el mundo, en vez de que la abundancia, en vez de que la prosperidad arrastre tu corazón y te lleve a apostasía, a veces mantenernos un poquito con ánimo, con pequeños golpecitos, nos mantiene bien centrados en la oración, bien centrados en buscar al Señor. Es una gran ayuda finalmente para nuestras almas. Y el verso 34 nos va a recordar también de que tenemos algo que es muchísimo más grande y que no podemos perder debido a la persecución. O sea, tenemos un regalo gigante. El verso 34 dice, porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis, hoy lo tienes, no lo tendrás, lo tienes en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. A pesar entonces de sufrir tribulaciones, los creyentes hebreos todavía sentían compasión por creyentes que también fueron encarcelados por su fe. Aunque sus bienes y sus propiedades fueron confiscadas por la persecución, no perdieron el gozo de la salvación. Estos creyentes permanecieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían un patrimonio superior y más duradero que los bienes que estaban siendo saqueados hoy aquí en la tierra. El texto está revelando que muchas veces la fe cristiana, entonces, lejos de conducirnos a la prosperidad material, puede llevarnos a la pérdida de la prosperidad material, del empleo, de algunas ganancias. Pero hermanos, nuestro verdadero tesoro no está aquí. Nuestra patria no está aquí. A pesar de ser saqueados en la tierra, hermanos, tenemos una herencia inquebrantable allá arriba en los cielos, esperada, reservada, planeada para nosotros.
Es una herencia incontaminada, inmarcesible, inmarchitable, reservada allá arriba en los cielos para aquellos que creen. Por eso no abandones tu fe, no abandones tu fe. Él te alienta a disfrutar los privilegios para que vivas una vida cristiana, advierte contra la apostasía, pero también anima a nuestros corazones. Hey, acepta que hay pruebas, esas pruebas te van a trabajar en tu corazón para mantenerte firme, pero no abandones, como dice el verso 35. No abandones tu fe debido a las pruebas. Y ese es el llamado del verso. Dice, no perdáis, pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, un gran premio para ti. El sufrimiento puede llevar a algunos a abandonar la confianza en Dios. Pero hermanos, aquí vuelve a repasar esta idea. Hermanos, díganse a sus propios corazones, hay un galardón muy grande. La Biblia es clara en decir que Dios quiere que sigamos creyendo. El verso 6 del capítulo 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquellos creyentes de Hebreos que sufrieron tantas pruebas, pasaron por tanto sufrimiento, recibieron la luz del Evangelio. Fueron expuestos a insultos públicos, como dice el relato en la Escritura, ¿cierto? Fueron expuestos a persecución, pero también ellos apoyaron a estos otros creyentes que sufrían y finalmente, a pesar de perder sus bienes frente a esta organización político-religiosa que les perseguía, en este momento ellos mostraron confianza. Y gloria a Dios porque los verdaderos creyentes van a confiar hasta el fin. Los verdaderos creyentes perseverarán en la fe. Él fue enfático en decir que podemos ser fieles como Cristo, fieles como Cristo. Sé fiel hasta la muerte, dice la Escritura en Apocalipsis 2:10, y te daré la corona de vida. El que permanece hasta el fin, como aquella iglesia de Esmirna en Apocalipsis, recibirá la corona de gloria. Gracias al Señor, porque esa perseverancia es algo que Dios pone en el corazón de aquellos verdaderos creyentes. Y un quinto elemento, y ya yendo hacia el fin de esta reflexión de esta mañana, no quites los ojos de Cristo, persevera. Verso 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La salvación no se da a los que retroceden, a los que apostatan, no se les da, sino a los que perseveran hasta el fin. La perseverancia es una necesidad vital, esencial para el pueblo de Dios. El verso 37 agrega entonces que podemos alentarnos a perseverar con aquel retorno de Cristo. Cristo viene pronto y por eso el 37 dice de manera tan hermosa, porque aún un poquito, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Qué hermoso, ¿no? Como él nos dice, hey, falta poquito. Él va a venir y no va a tardar. Que tu corazón se aliente con esta esperanza. En el sufrimiento no solo entonces debemos mirar hacia atrás y ver lo que hemos recibido de Cristo, no solo mirar hacia atrás por ver cómo otros hermanos también han soportado y prevalecido, sino también mirar hacia adelante y esperar la gloriosa llegada de nuestro Redentor. Hermanos amados, Jesús pronto vendrá en persona, física, visible, audible, repentina, inesperada, victoriosa, y traerá una tremenda recompensa para aquellos que perseveran hasta el fin. Así como Pedro dijo entonces, cuando aparezca el pastor de nuestros pastores, cuando aparezca el supremo pastor, recibiremos la inmaculada corona de gloria. Gloria a Dios por esa hermosa promesa que alienta nuestros corazones en esta mañana, seguir adelante. Y por eso, y terminando versos 38 y 39, los justos viven por fe y no retroceden. Lo dice así, mas el justo vivirá por fe. Y el que retrocediere no va a agradar mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Los cristianos reales, nacidos de nuevo, no son como los que retroceden para perdición, en apostasía. No, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué podemos concluir de este elemento, de este punto? Que el justo no vive desde las circunstancias. El justo no vive de lo que ve. El justo no vive de lo que siente. Él vive por la fe. Y hay un par de textos que me gustaría que pudiéramos mirar. Uno está en Romanos 1:17, para seguir afirmando esta doctrina de la perseverancia de los santos, que es por medio de perseverar
en la fe, hermanos. Qué importante es que los cristianos perseveremos en la fe. Y por eso, en el capítulo 1 de Romanos, si usted lo mira conmigo, dice así: porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, la justicia se recibe por la fe y se reveló por la fe para que tengamos fe. ¿Pero cuál fe? ¿Una fe circunstancial? No, no. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es un eterno presente viviendo por fe, hermanos. En Gálatas capítulo 3 también nos muestra. Vamos a Gálatas, por favor. Capítulo 3 también nos hace referencia de esta idea de permanecer en fe, viviendo por fe. Gálatas 3:11 dice así: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. El justo vive por fe en el inicio de su salvación, pero el justo permanece viviendo por fe hasta que el Señor regrese. A Dios no le agradan los que retroceden. Los que son de Dios no retroceden, aguantan, soportan, permanecen hasta el final. Y debido a esto, el autor de Hebreos destaca estas diferencias en las dos clases de personas que hay en el mundo en realidad: los que retroceden de su fe y los que siguen creyendo en esta fe. El primer grupo muere, el segundo grupo se salva. El llamado del Evangelio entonces en este día es a permanecer, a seguir creyendo a pesar de las dificultades. Es un llamado a disfrutar las oportunidades que Dios nos ha dado en este caminar cristiano, de estar con Dios por medio de Cristo, sostenidos por el Espíritu Santo y su palabra, y a permanecer a pasar de las adversidades juntos, animándonos a las buenas obras, congregándonos con los medios que tengamos para seguir avanzando, seguir soportando juntos y proclamando el Evangelio sin retroceder, con la esperanza maravillosa que en un poquito más de tiempo el Señor vendrá. Él no va a dejar de cumplir sus promesas. Amén. Quiero invitarte a orar y que el Señor obre en su corazón como en el mío, y que esto sea una grande bendición para ti y para tu familia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Maravillosa bendición nos has regalado de conocerte a ti, conocer tu evangelio, conocer las verdades maravillosas de tu palabra. Señor, gracias porque te revelaste a nosotros, Señor. Pero no solo te revelaste y nos dejaste solos aquí en el mundo, tú estás con nosotros, Señor, en nosotros. Y eso es tan precioso, Señor, porque tú nos ayudas, tú revelas tu palabra, tú alientas nuestros corazones, tú usas tu propia iglesia para tenernos cerca, Señor, como hermanos y ayudarnos mutuamente. Señor, yo oro por aquellos que están lejanos, que quizás en sus almas, aunque no se están dando cuenta, están apostatando de su fe. Señor, te ruego por ellos, que tengas compasión como la tienes de nosotros. Pero Señor, también te ruego que los creyentes firmes se sigan fortaleciendo en tu palabra, que dependan de ti, Señor, que obren en tu palabra, Señor. Somos todos pecadores, necesitamos de ti, Señor. No somos perfectos, Señor. Necesitamos de tu gracia. Señor, esperamos con alegría y con esperanza, Señor, ese retorno que tú has prometido. Sí, Señor, ven pronto. Ese es mi anhelo y te ruego, Señor, que mientras eso aún no sucede, nosotros tengamos certezas en nuestras almas de las verdades del Evangelio. Bendito sea tu nombre, bendita tu iglesia por los méritos de Cristo. Bendito, Señor, es este caminar al cual tú nos llamaste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, damos gracias al Señor por esta oportunidad de compartir y quiero invitarte a que puedas estar en contacto con tu iglesia. No te alejes. A pesar de que estamos en pandemia, comenzamos otro proceso fuerte de aislamiento físico, tenemos maneras de estar cerca. Llama a tus hermanos, contáctate con tu iglesia, haz los discipulados, congrégate en los grupos de conexión, hay consejería bíblica, hermanos. Tenemos tantas oportunidades, Señor, que el Señor nos ha permitido. Entonces no la desperdicies, son los medios de gracia que el Señor está regalándote, no te los pierdas. Así que por favor, escríbenos, busca la manera de estar con nosotros conectados. Ahí está el teléfono en pantalla de nuestra iglesia, nuestra hermana Ingrid siempre dispuesta a ayudar, a poder
informar lo que se necesite. Así que escribe por favor al más 569 34 94 62 78 o escríbenos también a cristoeternoredentor@gmail.com. Así que te animo entonces a que estés siguiéndonos, compartiendo con nosotros en toda esta realidad de vida que tenemos, firme en el Evangelio, con la esperanza gloriosa de redención que tenemos en Cristo. Así que hermanos, les amo mucho. Damos gracias al Señor por otra semana más de vida que el Señor nos ha permitido concluir. Gracias a Dios por todos nuestros hermanos que siguen fieles en el Evangelio. Oramos por aquellos que están un poco lejos y seguimos adelante con la esperanza de ver un día al Rey de Gloria, verlo pronto. Dios tenga misericordia y compasión de nosotros, su pueblo. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, nuevamente, y anímese entonces a estar conectado con su iglesia, Cristo Eterno Redentor. Hemos intentado retomar la senda de enseñanza que los días jueves en la noche a las 21 estamos retomando la serie de consejería, temas sobre pruebas y sufrimientos, así que por favor también compártalo, véalo, planifíquese a seguir adelante con este mensaje. Un abrazo para todos nuestros hermanos quienes han estado de cumpleaños. Dios les bendiga. Seguimos juntos en el Evangelio. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre. Nuevamente oramos y ahora al terminar esta transmisión, Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias porque tu palabra, que es viva y eficaz, está en el corazón de tus hijos. Llena de frutos, Señor, esta palabra. Gracias por el privilegio que me has dado de predicar. Señor, llévate la gloria y que la bendición grande para tu iglesia que tú has preparado a través de este mensaje traiga mucha bendición y fruto en la vida de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Les amo en Cristo, hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos orando unos por otros en el nombre de Jesús. Nos vemos en una próxima oportunidad.